Buenos días, nosotros somos el grupo número 7 y el día de hoy mis compañeros Ivonne Bonilla, Diana Lara, Cristian Parra, Cielo Vargas y quien les habla, Brenda Pineda, les vamos a hablar sobre la obtención del ácido acético a partir del vino del mucílago del cacao. Para entender un poco más este bioproceso, vamos a iniciar con las definiciones del ácido graso y el ácido graso volátil. El ácido graso es una molécula hidrocarbonada con número par de átomos de carbono, también lineal, y se caracteriza por tener en su estructura un grupo carboxilo. El ácido graso volátil es completamente lo mismo, solo que se identifica porque no puede superar los 6 átomos de carbono en su estructura. Bien, vamos a hablar. El ácido acético es considerado como un ácido graso volátil. Sus fórmulas son C2HO2, CH3COH. Esta última fórmula se puede percibir con mayor claridad el grupo carboxilo, que es una de sus características. También se puede obtener a partir de dos formas, a partir de la fermentación bacteriana o vías sintéticas. Un ejemplo de la fermentación bacteriana sería cuando el etanol se combina con el oxígeno en el aire y produce el ácido acético y el agua. También es importante tener en cuenta las características de este ácido, que se considera como higroscópico porque absorbe la humedad, también puede reaccionar poderosamente con bases o ácidos y en altas concentraciones corroe el metal y degrada los plásticos y el caucho también. También es importante nombrar los usos del ácido acético. En la industria de alimentos es utilizado como aditivo porque tiene alta capacidad para regular la acidez y sus propiedades como conservador. En los productos de alimentos que se puede utilizar el ácido acético están los de panadería, productos de panadería, conservantes, condimentos, entre otros. Y también se puede utilizar en la parte de la industria química, en la fabricación de artículos de plástico como botellas y otros materiales, fabricación de tintes, desengrasantes, también es utilizado en la industria del petróleo y en productos farmacéuticos. Bien, ahora vamos a hablar en sí del bioproceso como tal. En este caso, el ácido acético se produce a partir de la fermentación del etanol. Este proceso consiste en la oxidación bioquímica del etanol contenido en una solución alcohólica, que en este caso es el vino. También, pues, cabe aclarar que la oxidación del etanol se da por los géneros de bacterias acidolácticas, presentando dos reacciones catalíticas secuenciales que permiten la formación del ácido acético y del agua. Acá podemos observar dos diagramas. El diagrama de los procedimientos realizados en la elaboración del vino del mucílago del cacao, pero nos vamos a centrar es en el diagrama del vino del ácido acético. Cabe aclarar que este proceso no se ha llevado a gran escala, solo se ha hecho a escala laboratorio, por lo que nosotros realizamos este diagrama a partir de los datos obtenidos. En primer lugar, vamos a tener el vino del mucílago del cacao, que es nuestra materia prima, que es donde se encuentra nuestro sustrato, que en este caso es el etanol. Va a ser sometido por una inoculación a partir de un cultivo madre. Por consiguiente, vamos a tener que introducir una corriente de oxígeno, ya que la fermentación va a llevarse a cabo en presencia de este. Luego pasamos a un proceso de medición, que es donde se va a tener en cuenta el control de la temperatura para que el crecimiento bacteriano no se vea alterado. Y por último tenemos la fermentación, que está también en presencia de amoníaco, que va a ser nuestra fuente de nitrógeno para mejorar este proceso. Y a partir de la fermentación acética que se va a llevar a cabo en este último proceso, vamos a obtener el ácido acético, la biomasa, el dióxido de carbono y agua. El mucílago del cacao es nuestra materia prima. Para hablar de ello debemos hablar del cacao. El cacao está compuesto de tres partes, digámoslo así: la cáscara, la semilla como tal, y el mucílago, que es esta superficie blanca, algodonosa, que recubre la almendra. Cuando se hace el proceso de recolección y almacenamiento del cacao, este desprende unos líquidos. Este líquido es el mucílago, la cual va a ser nuestra materia prima. Tiene una manera final, como está presentada acá a la derecha en la imagen. Normalmente se desperdician en promedio más de 70 litros de este mucílago por cada tonelada de
cacao producido. La composición química del mucílago es la siguiente. Tiene los siguientes componentes. Agua en su mayor cantidad, entre un 79 y un 84% en peso. Además tiene proteínas, azúcares, glucosa, pectinas, ácido cítrico y cenizas. Para nuestro proceso, nuestro bioproceso, eh, escogimos este mucílago ya que los porcentajes de azúcar y glucosa tiene un porcentaje considerable para la obtención final de nuestro ácido. Cabe recalcar que estos componentes son del mucílago puro, es decir, antes de la fermentación del alcohol. Para resaltar o dar la razón de por qué escogimos este mucílago, además de los componentes que mencioné anteriormente, es que en la región en la que nos encontramos actualmente, es decir, Santander, es la mayor productora de cacao a nivel nacional. El año pasado fue la que aportó el 42% de la producción total del país. Entonces, decidimos escoger este mucílago porque primero, eh, podemos tener un fácil acceso a ella, ¿sí? Porque está en la región, como lo mencioné, y además, como lo mencioné anteriormente, al ser este subproducto desechado, podemos darle un valor agregado eh, a los productores del cacao. La cepa de nuestro bioproceso es el Acetobacter aceti sect 473. Esta viene de la familia Acetobacteriaceae. Esta tiene 19 géneros, entre los cuales se encuentra la bacteria Acetobacter aceti. Las bacterias Acetobacter son gram negativas, con forma elipsoidal. Pueden presentarse de manera individual en parejas o en cadenas. Este grupo de microorganismos necesitan del oxígeno como aceptor final de electrones, por lo que tienen un metabolismo aerobio obligado. Esta bacteria se caracteriza por convertir el etanol en ácido acético en presencia de aire. Las condiciones óptimas del proceso son con una temperatura de 30 grados Celsius y un pH óptimo de 5.4 a 6.3. Ahora podemos observar la curva de crecimiento microbiano para el acetobacter. Esta gráfica se realizó en un proceso similar al nuestro. Son datos hallados en un proceso semicontinuo a escala de laboratorio, con el bioproceso de la obtención del vinagre naranja, producto de la fermentación acética del vino. Como podemos observar, de 4 a 6 horas se está teniendo la fase lag, luego inicia la fase de crecimiento exponencial. El proceso general de la fermentación, como vemos la parte aerobia y la parte anaerobia. La parte aerobia viene con presencia de oxígeno y la parte anaerobia es con ausencia de oxígeno. La fermentación, como aquí vemos, es la fermentación alcohólica. Es el proceso bioquímico anaerobio por el cual las levaduras transforman los azúcares en etanol y dióxido de carbono. En la fermentación acética es la oxidación bioquímica del etanol contenido en un sustrato alcohólico para la formación de ácido acético. La oxidación del etanol se da por todos los géneros de bacterias acidolácticas, presentando reacciones catalíticas secuenciales que permiten formación de ácido acético y agua. Esta se obtiene cuando se ha alcanzado la acidez total deseada de acuerdo al grado alcohólico inicial del sustrato. El proceso de fermentación consta de varias etapas. Se hallan por disponibilidad de oxígeno, pH, contenido de azúcares, temperatura ambiental y presencia espontánea de microorganismos. Las bacterias del ácido acético son ampliamente distribuidas en la naturaleza. Habitualmente son asociadas a la descomposición de los vinos debido a la producción de acetaldehído y ácido acético a partir del etanol.
Tabla de caracterización del sustrato, en este caso el etanol, también conocido como alcohol etílico. Es un alcohol que en condiciones normales de temperatura y presión es líquido, incoloro, miscible en agua. Su densidad es de 789 kilogramos sobre metro cúbico. Su peso molecular es de 46,07 gramos sobre mol. Su punto de fusión es de 158,9 Kelvin. Su punto de ebullición es de 351,6 Kelvin, entre otros. La fermentación alcohólica es un proceso biológico en el cual un azúcar fermentable es transformado en alcohol etílico y CO2 mediante la acción de bacterias o levaduras. Generalmente se usa Saccharomyces cerevisiae y dióxido de carbono. Teóricamente, de 100 gramos de glucosa se obtiene 51,10 de alcohol etílico y 48,9 de CO2. Determinación del sustrato. Las materias azucaradas abarcan cualquier fruta y en muchos casos son las materias primas en la fermentación. Las frutas que mayor porcentaje de azúcar comprenden son el cacao entre 12,5 y 15,9, la piña entre 11,9 y 15, la cereza entre 11,6 y 15 y la manzana entre 10 y 12. Por esto se decidió usar como sustrato el etanol proveniente del vino de mucílago de cacao. Algunas desventajas de usar frutas son su alto costo y su naturaleza de echarse a perder. Debido a que los procesos agrícolas e industriales generan desechos como el mucílago, que en la actualidad tienen poca o ninguna utilización, siendo aprovechado y comercializado solo el 10% del peso total de la producción, se decidió el desarrollo experimental de una bebida fermentada a partir de este. Además, de acuerdo con el proyecto Desarrollo experimental del proceso para la obtención de una bebida fermentada a partir del mucílago de cacao, este presenta un rendimiento significativamente alto en la generación de etanol, el cual será usado como nuestra fuente de carbono para la producción de ácido graso volátil, ácido acético. La reacción estequiométrica para la producción del ácido acético es la siguiente, donde el sustrato es el etanol más oxígeno más amoníaco, que es nuestra fuente de nitrógeno, nos produce biomasa, dióxido de carbono, agua y nuestro producto, que es el ácido acético. Ahora, para calcular los coeficientes estequiométricos, hacemos un balance elemental tanto de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno. Para calcular los diferentes coeficientes estequiométricos es necesario tener dos relaciones adicionales, las cuales son el rendimiento de biomasa sustrato y de producto sustrato. Junto con los gramos de sustrato consumidos, fueron extraídos de este artículo, que es el diseño de un bioreactor para la obtención de ácido acético a partir del vino de mucílago de cacao. Entonces, con este rendimiento y los gramos de sustrato consumidos, podemos saber cuántos gramos de biomasa se van a producir. Y lo mismo con este rendimiento, sabemos cuántos gramos de producto se va a producir, o sea, de nuestro ácido acético. Ahora con los pesos moleculares, tanto de sustrato, de producto y de biomasa, y esta relación, podemos calcular el coeficiente estequiométrico de nuestra biomasa. Y con esta relación podemos calcular el coeficiente estequiométrico de nuestro producto, que es el ácido acético. Con ayuda de los balances elementales y Excel procedemos a calcular los demás coeficientes estequiométricos, dándonos estas respuestas. ¿Sí? Ahora, a pesar de que el ácido acético es producido en su gran mayoría sintéticamente, una de las ventajas que podemos observar de la producción por biosíntesis es que nosotros podemos obtener las materias primas a partir de fuentes renovables, como lo es en este caso el mucílago de cacao. ¿Sí? El reciente interés por la fabricación de productos amigables con el medio ambiente ha aumentado el interés por esta vía de obtención. Espero que esta presentación sea del agrado de todos.